Señor Jesucristo sobreabunde sobre nuestras vidas, hoy y siempre, que su amor invada nuestros corazones de tal manera que nosotros podamos amar como amó al Señor. Amén. Hoy quiero predicar con el título "Llamado a dar fruto es igual a ser invitado a". Todos nosotros fuimos llamados a dar fruto según la palabra de Dios. Y el cristiano que no cree que no tiene que dar fruto todavía no se ha convertido y necesita conocer de Cristo. Porque todos los que hemos conocido a Cristo sabemos que hay que dar fruto. El apóstol Pablo nos dice en sus cartas que nosotros debemos de dar fruto digno de arrepentimiento. Y la verdad que nosotros no paramos muy a menudo para pensar en esa cuestión. Miramos solo aquello que nos interesa de todo esto. Miramos solo el fruto, ¿verdad? Y muchas de las veces no centramos en el fruto nuestro, sino que centramos en el fruto como bendición para nuestras vidas. Pero nosotros deberíamos preguntarnos dos cosas en esta tarde, porque vamos a hablar del fruto. Y la primera es, ¿cuál es el fruto que se está produciendo en mí? Debería ser nuestra preocupación diaria. ¿Cuál es el fruto que nace de mí, que se produce en mi vida a diario? Y lo segundo que deberíamos preguntar es, ¿estos frutos glorifican a Dios? Deberíamos preguntarlo, porque nosotros decimos que nuestro Dios es verdadero y que nuestro Dios nos salva por medio de Jesucristo y que nuestro Dios nos llama a dar fruto. Todo eso lo sabemos, pero como normalmente nosotros no estamos educados a pensar en esto, pasamos nuestra vida un poco centrada o muy centrada en nosotros mismos, en aquellos frutos que sea para beneficio propio. Y tenemos que entender que la Biblia nos ha llamado para que nosotros demos fruto, no para beneficio nuestro, sino para la gloria de nuestro Dios. Y para que el mundo sepa que la iglesia tiene un Dios poderoso capaz de transformar nuestras vidas en el siglo XXI, da un giro completo en mi naturaleza humana, de manera que yo pueda ser un hombre y una mujer espiritual en la cual se vea en mí la gracia y la misericordia de Dios todos los días. Pero como estamos mal educados o mal enseñados, nunca nos preguntamos si lo que nosotros pedimos al Señor es para la gloria de su nombre. Y entonces se nos pasa por alto esas dos preguntas. ¿Qué fruto se produce en mí? Porque la Biblia nos dice que Dios me va a regalar bendiciones sin que exista un fruto en mí. Luego al final vamos a ver esto. Si nosotros no nos hemos pensado bien, todavía podríamos hacernos una tercera pregunta, y para identificar esos frutos que hay en mí, para poder saber si esos frutos glorifican a Dios o no, la tercera pregunta debería ser: ¿a quién le gustan más los frutos que doy? ¿A Dios o a mí? Algunos de nosotros no queremos cambiar nuestra manera de ser. Algunos de nosotros no queremos ceder lugar al Espíritu de Dios, que por medio de su palabra transforma nuestra vida, porque a nosotros nos gusta demasiado determinada área de nuestra vida. Entonces no cedemos espacio. No queremos que se haga en nuestra vida según la palabra. Y muchas de las veces preferimos escuchar un mensaje torcido de la palabra, pero que agrada a nuestros oídos, que hace bien a nuestro corazón y que nos hace sentir bien más que la verdad de Dios. Pero cada vez que somos confrontados con la verdad de Dios, algo debe quedarnos claro. Cada vez que somos confrontados con la palabra de Dios, nos va a doler algo. Porque el confrontarse con la palabra de Dios
es exponer mi vida a que la voluntad de Dios sea hecha en mí. Y es por eso que nosotros normalmente llevamos una vida mediocre como cristianos, una vida triste, sin novedad de vida, porque nosotros no nos preocupamos de qué fruto se está generando en nosotros, por medio de quién y para quién. Es hora, hermano, que nos despertemos y paremos a pensar en nuestras cosas. Si sabes que fuiste llamado a dar fruto, debes saber qué clase de fruto debes dar y para qué debes dar esos frutos. Y nosotros, si fuéramos a mirar la cantidad de frutos que nosotros conocemos, hay frutos que tienen muchísima importancia para nosotros. Aquí se habla mucho de la dieta mediterránea, ¿no?, que está formado en frutas, que es saludable para la familia, que es saludable para el ser, que le trae renuevo, que le impide determinadas enfermedades, que le hace vivir mejor. Sin embargo, muchos prefieren vivir comiendo hamburguesa, salchipapa, mayonesa, bacon, fritura, pizza, todo lo que esté cargado de lo malo, ¿verdad? Así pasa la iglesia de Cristo. Hay una dieta poderosa dentro de la palabra de Dios para su iglesia. Sin embargo, nosotros seguimos prefiriendo comer de una comida, preferimos disfrutar de frutos que no pertenecen a Dios, ni glorifican a Dios, solo nos satisfacen a nosotros. Y a veces estamos tan acostumbrados a la comida basura que comemos y no paramos para pensar en qué mal estamos ingiriendo, ¿no? Pero sigue dando negocio porque la gente quiere solamente vivir su momento. Cristo nos llama para vivir una eternidad, hermano. Una eternidad es mucho tiempo. Cristo no nos llama para ser cristianos solo los domingos y solo los miércoles y solo los viernes de la oración. Cristo nos llama para que seamos cristianos todos los días hasta la venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia de Cristo debe de nutrirse para producir frutos sanos, para producir frutos dignos de arrepentimiento, para producir frutos por el cual la gente que me mire sepa que hay algo distinto en mi práctica de vida, que hay algo diferente que vive en mí, que hay un motor que bombea diferente mis actitudes. Pero pasamos olímpicamente de parar y pensar si mis actitudes, si los frutos producentes en mi vida son frutos que glorifican a Dios. Un hijo rebelde jamás honra a su padre. Un cristiano nominal jamás honra a Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros no fuimos llamados a ser de palabras, sino de hechos. Lo escuchamos todos los santos días. Lo escuchamos cuando leemos la palabra. Lo escuchamos cuando predicamos y hablamos la palabra del Señor. Pero todavía no se nos ha metido que o llevamos una buena dieta para vivir bien, o llevamos una mala dieta para morir temprano, para morir rápido, para que te dé un infarto, para que te dé problema de riñón, para que te dé piedra en la vesícula. Porque no estamos siendo aprendidos a usar bien la palabra de Dios para nuestra vida. Por eso la gente todavía que nos mira por ahí no sabe identificar quién es el motor de nuestra vida, porque los frutos todavía no están claros para la gente. La gente no es capaz de mirar y de lejos distinguir qué clase de fruta es la que yo estoy dando. Todavía
estamos injertados. Y algunos, la mitad del fruto es dulce y la otra es ácida. Yo soy de campo, yo sé lo que digo. Mi padre hacía injerto de naranja con limón. Y cuando se crecía la naranja estaba muy bonita, pero parte de la naranja era ácida y parte era dulce. Algunos cristianos, parte son cristianos, parte son mundanos. Les voy a dar una mala noticia. Dios no recogerá esa clase de fruto. Deberíamos preocuparnos de esto. Algunos de nosotros, aún sabiendo que nosotros fuimos llamados para dar buenos frutos, si hoy empezamos a revisar los frutos en nuestra vida, nos podemos sorprender cuando revisemos el cesto de nuestro fruto y veamos que hay frutos que no son acordes con los llamados que tenemos de parte de Dios. Y aunque esos frutos me parezcan buenos y bonitos, normalmente nosotros decimos, hermano, no pasa nada, la gracia de Dios nos cubre. Hermano, no hay que ser así tampoco, no hay que ser tanto así. Porque generalmente nosotros no queremos cambiar la calidad de los frutos que llevamos, sino que queremos seguir con el mismo fruto. Y aunque esos frutos nos parezcan buenos y bonitos, hay algo que deberemos saber hoy. Tendremos que deshacernos de los frutos que no agradan a Dios, que son injertos. Y mi pregunta al final de escribir esto es, ¿estamos dispuestos a que Dios cambie en nuestra vida esos frutos? ¿Queremos verdaderamente que el nombre del Señor sea glorificado en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a ser criticados, ser perseguidos? Porque el fruto nuestro es el contrario a la sociedad en que nosotros vivimos. Para eso nos ha llamado Dios. Para eso nos ha comprado Dios con la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Y quiero que, para que analicemos lo que hemos hablado como introducción esta tarde, quisiera que abriéramos nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Y vamos a leer 5 versículos, o mejor 6 versículos vamos a leer. Ya 4 versículos vamos a leer. No, 5 vamos a leer. 5, porque siempre que sumo, resto el número que empiezo a contar, entonces me da un número menos. ¿Verdad? 12 a partir del 23. Versículo 23, enseguida vamos a leer. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no se cae en la tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Glorias al nombre del Señor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Solo he leído la parte A del versículo 28. Parece que Jesús estaba diciendo: ahora dejaré de sufrir. Todos me conocerán. Todos me reconocerán como me merezco.
seré libre de la cruz, porque dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si hiciera una mala interpretación de este versículo, pues le podría entregar un mensaje completamente erróneo, completamente satánico para ustedes usando la Biblia. Pero no se trata de que vayamos a interpretar, sino que vamos a ver lo que Cristo estaba diciendo. Aunque de entrada me parece que Jesús está diciendo, mira, se acabaron mis problemas, porque dice, Padre, glorifícame ahora. Llegó la hora de que yo sea glorificado. Llegó el momento donde yo voy a recibir gloria. ¿Y saben cuál es el problema de la iglesia del siglo XXI? Nosotros miramos la gloria con los ojos humanos, no con los ojos de Cristo. Tenemos que aprender a mirar como Jesús miraba y como mira Jesús. Pero resulta que Jesús no se refería a nada de lo que nosotros pudiéramos considerar como ser glorificado. Y verdad, lo que nos gusta de este principio es ser glorificado, es recibir reconocimiento, es algo agradable y suena bien a nuestro oído. Pero Jesús lo que estaba anunciando cuando dijo, Padre, ahora glorifica a tu Hijo, lo que está diciendo, y lo que está anunciando es su muerte en la cruz del Calvario. Así que la primera noticia hoy es la siguiente: para que se produzca muchos frutos, es necesario morir. Estás muerto. ¿Qué es eso, pastor? Sí. Si no mueres, no hay fruto. Y la verdad que cuando nos deparamos con esta noticia, entonces cuando pienso en los frutos, lo otro que yo tengo que pensar lo primero es, ¿estoy muerto? ¿He muerto de verdad para el mundo? No estamos hablando de muerte física, sino que estamos hablando del viejo hombre. Haber muerto, haber crucificado el viejo hombre con Cristo, haber resucitado con Cristo. Primero hay que morir para que el nuevo nacimiento en mi vida empiece a producir frutos que agraden a Dios. Primero debo de morir para el mundo. Primero debo de crucificar el viejo hombre en la cruz. El fruto del viejo hombre es desobediencia. El fruto del viejo hombre es el pecado. El fruto del viejo hombre es la lascivia. El fruto del viejo hombre es el adulterio. El fruto del viejo hombre es la adoración a imágenes y esculturas. El fruto del viejo hombre es la negligencia. El fruto del viejo hombre es lo que se produjo cuando Adán desobedeció a Dios. Es el asesinato, es la deshonra al padre y la madre, es la deshonra al mismo Dios, la rebeldía. Pero ahora es necesario que muramos para que podamos resucitar, para que pueda brotar un nuevo árbol, un nuevo ser en nuestro ser, y empiece entonces a haber un fruto diferente, un fruto distinto, donde la gente pueda mirar y pueda notar que en mí está floreciendo algo nuevo. Y Jesús les dice, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y podríamos incluso decir, ¿sabe por qué no somos más abundantes en fruto? Porque hay parte de nosotros que aún está viva. Hay que morir. Y cuando se habla de morir, cuando se habla de muerte, se está hablando de separación. Cuando se habla de muerte, está hablando de desgarrarse, despegarse. Por eso cuando nosotros vamos a un duelo de alguien a que nosotros amamos, a que nosotros acompañamos y compartimos durante mucho tiempo, duele, lloramos, lamentamos, incluso decimos,
¿Cuánto tiempo he perdido y cuánto tiempo he podido compartir? ¿Cuánto tiempo pude ser feliz más tiempo? ¿Cuántas cosas pude decirlo? ¿Cuántos sentimientos lo guardé para mí y no se lo dije? Pero otros lloran y dicen, ya no puedo más honrarle, ya no puedo más quererle, ya no puedo más amarle, tanto que me amó. Y no llora porque siente el desgarro, sino porque perdió su oportunidad. Y les voy a decir algo muy duro. Eso no es amor, eso es egoísmo. Ha vivido como ha querido siempre y aún encima se queja que la vida llevó a alguien a quien él debería dar amor. Lo he vivido personalmente, lo he visto. Y aunque parezca muy duro lo que estoy hablando, cuando Jesucristo dice que hay que morir para dar fruto, no es algo fácil, es algo doloroso. Es algo donde nosotros vamos a lamentar. Es algo donde nosotros en muchos momentos vamos a llorar. Es algo que en algún momento nosotros vamos a decir, Señor, pero es necesario. Y el Señor te va a decir, es necesario que muera para que dé fruto. Porque no fuiste llamado para dar fruto normalmente. Fuiste llamado para dar muchos frutos. Pero para dar muchos frutos es necesario morir. Y morir no es fácil. Morir no es agradable. Morir significa separarse. Dios te ha llamado para que muera, para que seas diferente. Para que la gente que vive y la gente quede pasmada. Porque el muerto no se lleva a sí mismo, el muerto es llevado. El muerto no camina, lo tienen que llevar. Y mira, que parece que no tiene sentido ninguno como dar una vida de fruto. ¿Sabe lo que quiero decir esta tarde de parte de Dios a ti? Si te dejas llevar del Señor y por su palabra, darás mucho fruto. Si mueres, pierdes el control de tu vida. No te mueves, a no ser que Dios te mueva por medio del Espíritu Santo. Sus frutos serán abundantes, porque morirás para lo tuyo, morirás para tus deseos, morirás para lo que tú crees, pero vivirás para la honra y para la gloria del Señor. Y el Espíritu Santo te conducirá por medio de su palabra, y Dios moverá su vida. No te conducirás tú solo, Dios te moverá. Por eso debes morir. Porque mientras viva, mientras sea Señor de tu vida, mientras sea el que conduzca su vida, tu vida no será dirigida por Dios, será dirigida por ti. Los frutos no son buenos, son agradables a mis ojos, a mi manera de pensar. Pero si eres llamado de Dios, si eres un cristiano verdadero, lo primero que debes de hacer es ser consciente que debes de morir para dar mucho fruto, porque para esto fuiste llamado, para dar muchos frutos. Y Jesucristo le dice a sus discípulos, ahora voy a ser glorificado. Posiblemente ellos hayan pensado, porque por fin ahora va a tomar el poder, va a coger el cetro, va a levantar el trono de Israel, va a sentar y va a gobernar. Y nosotros que somos sus discípulos vamos a estar a su lado, vamos a comer mejor, vamos a beber mejor, vamos a vestirnos mejor. Pero Jesús lo que estaba diciendo, ahora voy a ser glorificado, porque voy a morir, lo terrenal será destrozado, quedará en la tierra, y cuando mi Padre me levanta, levantaré con un nuevo cuerpo, seré transformado. Aleluya, recibiré mi gloria de nuevo y podré estar sentado al lado del Padre. Y muchas de las veces nosotros como cristianos, cuando pensamos en ser glorificados por Dios, pensamos solo en lo terrenal. Y esa es nuestra gran equivocación, porque no nos damos cuenta que ser glorificado para Dios es para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Así que la primera noticia es morir, porque fuimos llamados para dar fruto. Es morir para mí mismo, porque he sido llamado para dar fruto. Es santificarme, no para mí, sino para Dios. Es vivir no agradando a mí mismo, sino a Dios, porque el que ama a su vida, la pierde.
el que no está dispuesto a ceder, el que no está dispuesto a entregar, el que no quiere morir, el que quiere estar vivito y coleando, está perdiendo su vida. Eso nos dice la parte A del versículo 25. Y dice Jesús, el que ama su vida, la pierde. Porque el que ama su vida no procura agradar a Dios, sino a sí mismo. Porque el que ama su vida está lleno de cultura humanista. Y este es el gran problema de nuestra humanidad y partes de aquellos que se dicen cristianos: amarse a sí mismo por encima de todas las cosas. Y es por eso que hoy dentro de la iglesia escuchamos mucho: así declaro, proclamo, profetizo, para que me dé, para que me haga, para que me lleve, para que me engrandezca. Eso es lo que se mueve dentro de la mayoría de las iglesias hoy. Todo lo que se dice es para bien personal de cada uno, y no en el reino espiritual, sino en el reino material. ¿Sabe qué quiere decir esto? Está muy vivo, necesita morir. Ahora, pastor, entonces quiere decir que no tenemos derecho a tener bendiciones materiales. Claro que lo tenemos. La Biblia tiene promesa para esto también. Si no, observe que Jesucristo dice: si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Si alguno sirve verdaderamente a Dios, el Padre lo honra. Pero el gran peligro de esto es pensar que la mayor honra que Dios me puede dar es un coche nuevo. El gran peligro es pensar que la mayor honra que Dios me puede dar es un trabajo donde gane mucho dinero. El mayor peligro de esto es que la honra que Dios me dé me conceda que todos me reconozcan. Pero la mayor honra que Dios me ha dado es haber entregado a su Hijo unigénito en el Calvario para que yo pudiera ser libre de pecado. Lo demás la Biblia llama añadidura. Buscar primero el reino de Dios y las demás cosas no serán añadidas. ¿Qué estamos buscando en Dios, hermano? ¿Qué gloria es la que nos interesa más? ¿La que vean a los hombres o la que ve Dios? ¿O la que es estar al lado de Dios? Porque estar y ser glorificado con Dios y para Dios, ya saben lo que es morir para que su voluntad se haga sobre la mía. Es ser llamado loco, porque el mundo me dice que hay que vivir una vida de locura, pero nuestra locura es vivir por Jesucristo. Porque el mundo se cree que tener una cuenta muy buena en el banco es el mayor milagro que puede existir, pero para los cristianos, para los llamados a la fruto, el mayor milagro es que Dios ha llamado cuando nosotros habíamos sido su enemigo y ha entregado a su Hijo en el Calvario. Ha perdonado mis pecados. Por eso algunos que rodeaban a Jesucristo y decían: ¿dónde va este loco hijo del diablo que dice que puede perdonar pecado? Pero nosotros sabemos que puede perdonar pecado y transformar nuestra vida. Me ha transformado la mía. Yo les puedo decir que transforma porque la mía ha sido transformada. Pero ¿para qué Dios transforma mi vida? Para que dé fruto. ¿Por qué dejaron de vivir mi vida muerto para el mundo? Para que la gracia de Dios, que sobreabunda y sobrepasa todo el entendimiento, pueda ser vista de los hombres. Entonces, ¿estás satisfecho ya, pastor? No, me falta mucho todavía. Así que el que ha empezado la buena obra la va a terminar. Tiene mucho trabajo Dios todavía en mi vida para hacer. No puedo estar conformado con lo que soy como cristiano, sino que debo de todos los días mirar la palabra y saber que hay muchas cosas a las cuales nosotros debemos todavía que luchar. Por eso, como decíamos nosotros, que cuando declaro, proclamo, profetizo para que me dé, para que me haga, para que me lleve, para que me engrandezca, debemos de saber que la iglesia no fue llamada
y sin paladar. Y Jesús dice que ser glorificado es igual que morir, para que se cumpla la voluntad del Padre. La iglesia fue llamada para dar. La iglesia recibe, desde luego. ¿Sabe por qué la iglesia recibe? Porque la iglesia para dar debe de estar injertada en Cristo. Nadie da buen fruto si no está injertado en la vid verdadera que es Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Por eso algunos están intentando dar buen fruto, y su buen fruto es la limosna. Su buen fruto es ver a alguien necesitado y darle un plato de comida. Pero se creen que con eso han ganado el cielo, y están equivocados. Porque para dar frutos, y la Biblia dice que el buen fruto es fruto digno de arrepentimiento, debe estar injertado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y cuando yo estoy injertado en Cristo, mis prioridades son cambiadas, porque la prioridad que prima en mi vida es la voluntad de Dios. Es su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. En Lucas capítulo 22, versículo 42, nosotros podemos ver algo que Jesús habló en un momento parejo a este que nosotros estamos leyendo. Aquí estamos leyendo Juan, y mira lo que dice, qué es lo que escribe Lucas sobre el momento difícil del Señor, el momento de gloria que el Señor hablaba en Juan. En el versículo 42 del capítulo 2, Jesús dice lo siguiente. 22. 22, 42. No, exacto, 22, 42. Jesús dice lo siguiente: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los frutos que tengo los frutos que la gente ve en mí, ¿es producido por la voluntad del Padre o producido por mi voluntad? Nosotros somos movidos mucho, nos gusta mucho mover por apariencia, por eso nos engañamos tanto. Y es por eso que ser glorificado es igual que morir, para que se cumpla la voluntad del Padre según Jesús. No solo en Juan, sino también en el capítulo 22 Jesús dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase su voluntad. En el versículo 27 del capítulo que nosotros hemos leído, Jesús dice lo siguiente: ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Versículo 27 del capítulo 12 de San Juan. Jesús dice: ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. San Juan capítulo 12, versículo 27. ¿Todos tienen lo mismo que yo? ¿No? Entonces, lo que registró Lucas dice que el Señor dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero lo que dice Juan es lo siguiente: que Jesús dijo: ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Será que ser glorificado con Cristo tenía algo que ver con lo material? Porque la verdad, si yo estoy condenado a muerte, si yo tengo que sufrir muerte de cruz, si yo tengo que llevar latigazo, si me tienen que meter corona de espino, si tengo que cargar parte de esa cruz hasta el Gólgota, para que allí me pongan entre dos bandidos y me maten, y yo digo: ahora llegó el momento de ser glorificado, lo primero que pasa por mi cabeza es: se va a librar de la cruz. Nadie le va a tocar, ahora va a ser el amo y Señor de la situación. Sin embargo, Jesús dice, la parte B del versículo 27, o parte C dice: pero para esto he llegado a esta hora.
He llegado a esta hora ¿para qué? Para morir. ¿Sabe para qué Dios te condujo a Cristo? Para que muera. Para que el mundo tenga cero de valor en tu vida. Para que la influencia del mundo sea cero patatero en tu vida. No importa cómo mire, cómo me mire o cómo miro yo. Si el Señor me ha llamado, es para que muera y para que pueda producir mucho fruto. Y los análisis que yo pueda hacer de ese pasaje no tiene que ver con mi voluntad. Debo, como imitador de Cristo, hacer la misma oración: Padre, hágase su voluntad y no la mía. Si Jesús empezó diciendo en el versículo 23 que el Hijo del Hombre iba a ser glorificado, en el 28, parte A, Jesús dice: Padre, glorifica a tu nombre. Qué interesante, querido, que para nosotros la voluntad de Dios es que muramos para el mundo para poder vivir eternamente con Él. Nuestra oración debe ser la misma que la de Cristo, que dice: Padre, glorifica tu nombre. Jesús no consideró a sí mismo, sino que vino a que se cumpliera la voluntad del Padre para todas las cosas. En Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice que Jesucristo no se consideró ser igual a Dios, sino que se humilló, se hizo hombre para que la voluntad de Dios fuera cumplida en nosotros. Y la voluntad de Dios era que nosotros diéramos frutos de arrepentimiento, que nosotros muriéramos para el pecado, que nosotros muriéramos para nuestras equivocaciones y viviéramos por la sabiduría de Dios. Y en lo que nosotros estamos estudiando de Corintios, Pablo dice lo siguiente: Jesús es sabiduría de Dios y poder de Dios. Y es poder de Dios y es sabiduría de Dios porque aprendemos a pensar como Dios, aprendemos a ver como Dios quiere que veamos. Y es poder de Dios para transformar nuestra vida, para que después que moramos podamos dar muchos frutos. Si entendemos que ser llamado a dar fruto es igual que invitarnos a morir. A morir para mí mismo, porque mi voluntad sin Cristo es una voluntad movida por la carne, y la carne es movida por el pecado. El primer mandamiento en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 es lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6, 5. El primer mandamiento que aparece ahí dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y yo me puse a analizar que el orden del mandato de Dios es lo siguiente: amar con todo el corazón, amar con toda su alma y amar con toda su fuerza. Y me paré a analizar estos tres conceptos. Amar con todo tu corazón. Todo lo que es pasional lo tienes que cambiar por Dios. Toda tu pasión ahora tiene que ser Dios. Señor, qué duro es eso. Lo debe de ser. Pero cuando dice de alma, el alma es el centro de todos nuestros sentimientos. En el alma lloro, en el alma me alegro, en el alma me entristezco, en el alma amo, en el alma odio. El alma es el centro de todos nuestros sentimientos. Entonces debo de amar a Dios por encima de todos mis sentimientos. Todo lo que yo siento, Dios debe de ser lo primero. Se me hace más duro todavía, porque por norma general, como hemos dicho al principio, nosotros nos amamos demasiado a nosotros mismos. Esta es la razón de no querer morir.
Esa es la razón por la cual queremos que el viejo hombre siga vivo en nuestra vida, porque el viejo hombre nos da todo lo que nosotros consideramos como felicidad, como alegría. Pero dice con toda tu alma, pero después dice y con toda tu fuerza, todo lo que tú puedas hacer, todo lo que esté a tu mano para agradar a Dios, te toca hacerlo, es un mandamiento de Dios. Ayer les dije que cuando hablé con mi hijo Aarón, que no agradaba a Dios, y él dijo, papá, ya le he pedido que me cambiara el corazón. Pero Dios no me ha cambiado, papá. ¿Ustedes saben que esa es nuestra actitud? Esta es nuestra actitud delante de Dios. Sí, Señor, yo no puedo, pero la razón es porque tú no me has cambiado. Pero entonces la pregunta es, ¿estás luchando? Y por mucho que yo luche, voy a contradecir ese mandamiento. Ahí está la gracia y el amor de Dios. Pero eso no significa que yo no tenga la responsabilidad de luchar para agradar a Dios. Porque si yo oro más, porque si yo leo más palabras, porque si yo ayuno más, porque si yo busco más la presencia de Dios, si yo estoy más junto con mis hermanos, si yo estoy más centrado en las cosas espirituales, el pecado menguará en mi vida, eso está claro. Va a disminuir en yo cada vez que yo voy a los pies de la cruz de Cristo y me considero y reconozco delante de Dios quién soy yo. Entonces yo estaré con todo mi corazón buscando que Dios sea lo primero, pero también estaré buscando que Dios sea lo primero sobre mis sentimientos. Me acuerdo que cuando nosotros hablábamos sobre eso con Mari hace muchos años, Mari decía, amar a Dios por encima de amar a mis hijos me cuesta. Entonces estamos hablando de cosas serias. La Biblia no nos está llamando y nos está diciendo que nuestros frutos sean cualquier fruto. Son frutos que tienen buen color, tienen buen sabor, tienen buena textura. Pero ¿sabe por qué nos cuesta tanto? Porque nosotros no consideramos que nuestros hijos nos ha dado Dios. Es un milagro de Dios nuestros hijos. Y si me lo ha dado Dios, Dios tiene el derecho sobre eso. Que antes de amarlos más que a Dios, amo a Dios más que a ellos por haberme dado a ellos. No significa que yo los voy a dejar de amar. Porque si no amo a mis hijos, si no educo a mis hijos en la palabra de Dios, si no los llevo como la Biblia dice que yo llevo de llevar a mis hijos, estoy desagradando a Dios. Porque mis hijos deben ser una semilla muerta para que cuando llegue el momento florezca frutos dignos de arrepentimiento para la honra y para la gloria del Señor. Y dice que si nosotros vigilamos la ciudad, si el vigilante, si el centinela cuida la ciudad, pero Dios no es el que cuida esta ciudad y el vigilante, en vano vigila el centinela, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, por mucho cuidado que yo tenga, por mucho amor que yo piense que doy a mi hijo, si Dios no tiene misericordia, no queda en mis brazos. Por eso Dios es soberano. Porque aún siendo realista, que hay cosas que a mí me cuestan muchísimo, es casi imposible para mí, la Biblia me dice, tienen que morir para dar buen fruto. Y estoy hablando de cosas serias como hijos, pero muchas veces lo que nos aleja de Dios son cosas mucho más pequeñas. Para algunos, venir al culto de domingo si hay un partido de Real Madrid-Barcelona es la muerte. No viene. Si hay un partido en el Mundial entre España y Brasil, la iglesia queda vacía, aquí no aparece ninguno. ¿Sabe lo que es esto? No considerar a Dios sobre todas las cosas. Estamos hablando de hijos, y hijo toca más profundo, pero hay cosas más sencillas, ¿verdad? Variedades de la vida que nosotros no cambiamos. Otros lo cambian por una película, pero otros lo cambian por un vaso de whisky. Otros lo cambian por un momento de placer. Y pudiéramos hablar tantas cosas. Por eso el primer mandamiento dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
quieres dar buen fruto, muera y esfuérzate. El apóstol Pablo dijo a Timoteo cuando Timoteo estaba en momentos difíciles de su ministerio. Pablo le dice: Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Morir es sufrir por amor a Cristo. ¿Sabe por qué la gente se suicida muchas veces? Porque la gente ha cansado de sí mismo, ha perdido toda la esperanza. Y yo les puedo decir esto porque yo me he querido suicidar, yo sé lo que estoy diciendo. Cuando uno dice voy a quitarme la vida, sí, quiere decir mi vida no tiene significado ninguno para nadie, pero sobre todo para mí. Yo he dejado de valer para mí mismo. Por eso se mata uno. Porque se siente lo último de la vida. Y Jesús lo que dice es lo siguiente: para que tú seas mucho, para que tu fruto sea abundante, vas a tener que considerarte nada. Hay que dejarte llevar de Cristo. ¿Cómo es que yo puedo llegar a este punto? Permitir, pedir a Dios que su Espíritu Santo me revele su palabra de tal manera que yo entienda que yo sin Cristo no soy nada. Necesito de Cristo para vivir. Necesito de Cristo para dar buen fruto. Necesito de Cristo para amar a Dios con todo mi corazón. Necesito de Cristo para amar a Dios con toda mi alma. Necesito de Cristo para luchar con toda mi fuerza contra el pecado que reside en mí, dice el apóstol Pablo. Nadie puede luchar contra el pecado sin Cristo. Cristo es la fuerza. Por eso dice el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación. Nosotros sin Cristo vivimos en completa oscuridad. Y esto es lo que estamos hablando. Pues no tiene sentido para ninguno si no tiene el Espíritu Santo de Dios y que le haga comprender su palabra. Por eso el Señor Jesús dice: el que aborrece su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El versículo 25 del capítulo 12 de Juan, la parte B. Primero dice: el que la ama la pierde. Y segundo dice: y el que aborrece su propia vida. Y aborrecer es rechazar. Les voy a dar un ejemplo que no les va a gustar mucho, pero les voy a dar. Cuando alguien come algo que le aborrece, ¿qué es lo que hace? Devuelve, ¿verdad? Pero el pecado muchas veces nosotros lo colocamos y lo masticamos despacito para digerirlo bien, porque lo sienta bien. Y Jesús dice que el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna, que es el versículo 25. ¿Cómo estamos trabajando nosotros? ¿Cómo estamos luchando nosotros? Con nuestra propia vida, con nuestro propio pecado. Estamos aborreciendo, aunque a nosotros nos gusta determinada manera de vivir. Estamos aborreciéndonos, aunque a nosotros nos parezca bien. Estamos aborreciéndonos por amor a Dios. Yo no aborrezco el pecado porque a mí fui transformado y ahora soy un santo. No, el pecado, si yo no estoy en Cristo, tendría dominio sobre mi vida. Aborrezco el pecado porque sé que a Dios no le agrada mi pecado. Entonces, por amor a Dios, reconociendo lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en la cruz del Calvario, digo no al pecado. Escuché algo hace poco que alguien dice: nadie puede prohibir o prevenir que el pecado toque su puerta. Y cuando abra, te diga: hola, soy tu pecado. Nadie lo puede hacer. ¿Sabes lo que sí puedes hacer? Cerrar la puerta y decir: en el nombre de Jesús, no te acepto más en mi casa. Fuera. Con toda tu fuerza. El diablo no va a tentar tu vida con algo que a ti no te guste. ¿Con qué te va a tentar? Con algo que a ti te plazca. No te va a tentar con miseria, te va a tentar con riqueza. Todos somos tentados a la riqueza.
Por eso Jesús dice que aquel que ama más la riqueza, ¿qué es lo que sucede? No tiene salvación. Y la riqueza es una tentación tan grande que hay aún algunos que se dicen cristianos, solo son cristianos para poseer riqueza. La Biblia dice que algunos predican el Evangelio pensando en su estómago. Pero ¿y nosotros, queridos hermanos? ¿Por qué estamos en el Evangelio? ¿Será que porque hemos reconocido que sin Cristo no somos nada? ¿Será que por eso que estamos hoy aquí en este lugar? ¿Será que por eso que cuando llegamos en la presencia de Dios lloramos porque reconocemos nuestra miseria y reconocemos qué gran amor y qué gran misericordia ha tenido Dios para con nosotros? ¿Saben por qué digo no al pecado muchas veces? Porque cuando el pecado toca mi puerta, estoy pensando en la palabra de Dios y los consejos que la palabra de Dios tiene para mi vida. Pero si lleno mi cabeza de cosas que no son de parte de Dios, ¿qué clase de fruto? ¿Qué clase de fortaleza voy a tener? ¿Qué clase de amor va a brotar en mi vida? ¿Qué es lo que qué sentimiento va a ser generado en mi alma? ¿Será que van a ser sentimientos de agradecimiento y de alegría por haber sido salvo y rescatado por medio de Cristo? No. Está claro que no. Si lo que veo es lascivia, si lo que veo es engaño, si lo que veo es mentira, ¿qué es lo que va a estar llena mi vida? Por eso el salmista en el capítulo 1 en el capítulo 1 de Salmo, el salmista dice: en su ley medito de día y de noche. Y dice que el que medita de día y de noche en la palabra de Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice, sus hojas no se marchitan, sus frutos dan en el tiempo exacto. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. El cristiano que no conoce la palabra de Dios, el cristiano que no observa, que no tiene sed de la palabra de Dios, que tiene su mente ocupada con otras cosas que no sea Biblia, sus hojas se marchitarán y sus frutos no saldrán. Por eso hay algunos con frutos raquíticos y otros que no fructifican nunca. ¿Sabe por qué? Porque no están meditando en la ley del Señor. Por eso que nosotros insistimos tanto, queridos hermanos, en esta tarde diciendo: llamados a dar frutos, es igual que ser invitado a morir. Hay que morir para dar buen fruto, hay que estar plantado junto a aguas, pero no cualquier agua, a agua de vida. Y nosotros estamos todavía durmiendo con respecto a eso, sin parar para pensar que posponer a Dios en mi vida y en mi voluntad no es oír su consejo. Este versículo nos dice que es preocuparse de agradar a Dios, sino a mí. Pero que sepa esto: posponer a Dios en mi vida tiene consecuencias. Que debemos de tener claro eso. Posponer a Dios en nuestra vida tiene consecuencias. Y cuando la consecuencia, cuando las consecuencias que vienen en nuestra vida no es por obedecer a Dios, sino por contradecir a la voluntad de Dios, las consecuencias son más dolorosas que morir. Las consecuencias son más amargas que la hiel. Porque dice el profeta que cuando él se tragó el rollo en su boca era amargo, pero cuando tocó su estómago era dulce como la miel. Enfrentarse a la palabra de Dios y colocarla en práctica en nuestra vida es algo duro, es algo difícil. Santificar nuestra vida para Dios no es algo fácil, pero es algo que nos llevará a una eternidad con Cristo. Y cuando otros estén sufriendo la eternidad lejos de la presencia de Dios, nosotros nos estaremos gozando con el Señor. Y debemos de ser conscientes de esto. No obedecer a Dios tras consecuencias muy malas
muy difíciles, muy complicadas, ¿cómo pretendo seguir? ¿Cómo pienso seguir? Jesús le dice en el versículo 26 del capítulo 2 de Juan: si alguno me sirve, que me siga. Y yo estuve mirando en el diccionario. Seguir a alguien es igual que adoptar, permanecer, acompañar. Seguir es ir detrás. Jesús dice: el que dice que me sirve, me sigue. Entonces, si también es adoptar, entonces es adoptar la postura del que va adelante. No puedo dar un paso más largo que el que va adelante, porque si no me pisoteo, pero tampoco puedo dar pasos muy cortos detrás del que va adelante, si no me pierdo, porque él se va a avanzar en su caminar. Y algunos de nosotros que decimos que seguimos a Cristo, hemos emprendido pasitos cortos. Por eso, cuando vamos a la presencia de Dios a pedirle algo, el cielo está muy lejos. ¿Sabe por qué? Porque estamos dando pasitos cortos. Debemos de dar pasos en las pisadas de Cristo. Debemos de seguir las pisadas de Cristo para que podamos generar en nosotros una confianza que cuando vayamos a hablar con Dios en el nombre de Jesús le digamos: Señor, sigo siendo pecador, pero con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con toda mi alma estoy luchando para hacer su voluntad. Pero entonces usamos la palabra que dijo el salmista: pero en pecado me ha concebido mi madre. Pero estoy aquí por tu gracia ha alcanzado mi vida por Cristo. Ayúdame, Señor, a permanecer de pie y no caer en mi pecado todos los días. Ayuda, Señor, que los frutos que hay en mí permanezcan, que las hojas de la esperanza que tengo en ser salvo por medio de tu Hijo no se marchite jamás, que tenga una fe, Señor, que sea permanente, una fe, Señor, que sea progresiva, una fe, Señor, que sea genuina en tu Hijo Jesucristo. Y Jesucristo dice que si alguien dice que le sirve, le sigue. Y servir es igual que trabajar, militar, condescender, aceptar, permitir. ¿Con quién estoy siendo más condescendiente? ¿Quién tiene más permisividad en mi vida? ¿El pecado o Cristo? ¿A quién busco con más facilidad? ¿El pecado o la palabra de Dios en mi vida? Esta respuesta que nosotros daremos a esta última pregunta nos dirá exactamente en qué punto estamos de nuestra vida espiritual y de la lucha contra nuestro pecado. Esta respuesta dirá a algunos quién somos realmente, si somos cristianos o no somos cristianos. Me gusta mucho decir: venir a la iglesia no es sinónimo de ser cristiano. Y parece que lo que quiero es hacerle sentir mal. No, lo que quiero es que nos despertemos todos y empecemos a buscar a Cristo verdaderamente con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Dios no quiere que sigamos dormidos. Dios no quiere que sigamos estancados espiritualmente. Dios quiere que recordemos hoy que Cristo murió para que diéramos frutos dignos de arrepentimiento. Que Cristo murió para que nosotros muriéramos para el mundo, para que el mundo conozca quién es Dios y de lo que es capaz de hacer en el siglo XXI. ¿Con quién estoy siendo yo más condescendiente? ¿Quién tiene más permisividad en mi vida? Y para encerrar el mensaje de hoy, quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7.
Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Versículo 7 dice: porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Por eso Jesucristo dice que el que ama su vida la pierde. Porque para ser libertado del pecado hay que morir en Cristo. Hay que morir para el mundo. Versículo 12 del mismo capítulo. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis su lujuria. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Frutos de un muerto en el Señor. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 5 y 6. Jesús dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El 6, Jesús dice: si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. La única manera de dar fruto es permanecer en el Señor. La única manera de dar fruto, y mucho fruto, es estar pegado al Señor Jesucristo todos los días. El versículo 8 del capítulo 15 de Juan, Jesús dice lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Preste bien atención a lo que Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿Quiero glorificar a Dios? Debo de dar buen fruto, frutos espirituales. ¿Quiero dar prueba que soy discípulo de Cristo? Tengo que dar buen fruto. Porque lo primero, mis frutos glorifican al Padre. Pero segundo, mis frutos dicen quién soy yo. ¿Soy cristiano o no? Versículo 16 del mismo Juan 15. Jesús dice: vosotros no me escogiste a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto,
y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. ¿Vemos ahora la importancia del fruto? ¿Vemos para qué el Señor nos ha dado esa palabra esta tarde? Y volvemos a preguntar, ¿cómo pensamos seguir? ¿Vamos a seguir igual? ¿O vamos a intentar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza? De antemano le voy a decir, si vas sin Cristo, derrota segura. Tienes que luchar con Cristo. Jesucristo ya dijo en lo que nosotros leemos, que Él es la vid y que nosotros somos los sarmientos y que permanece en Él. Y Él en este da fruto, porque separado de Él, dice el Señor, nada podéis hacer. No puedes sin Cristo. Ese es lo primero que debes concientizarte hoy. Sin Cristo no vas a conseguir, pero con Cristo vas a luchar con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su corazón para agradar a Dios. Y cuando yo empiezo a luchar de esta manera, Dios empieza a ser glorificado en mi vida. Y cuando los frutos empiezan a suceder en mi vida, y entonces dice Jesucristo, cuando vas al Padre y me lo pida, Él los va a conceder, porque vuestra confianza, porque vuestra obra de justicia está fundamentada en Cristo, y porque por medio de Cristo todas las cosas no son posibles. Debemos hoy entender que lo que nosotros tenemos, el concepto que nosotros tenemos de honra y de recibir gloria es el contrario de Cristo, porque para nuestra manera de pensar, para nuestra educación, ser honrado es que todos mis sueños sean realizados, pero debo de ser consciente, ni todos mis sueños glorifican al Padre. Algunos sueños contradicen al Padre. Y de estos sueños me voy a tener que desprender por amor al Padre. Y voy a tener que agarrarme a este sueño que Dios me lo ha entregado por medio de su palabra, que es ser santo como Él es santo, que es ser justo como lo fue el Señor. Pero pastor, es imposible sin Cristo. En Cristo tú podrás conseguir. Y cuando esas cosas empiezan a ser reales en mi vida, porque todo mi ser está controlado por la voluntad de Dios. Por eso el primer mandamiento dice corazón, alma y fuerza. Cuando hablo de alma también hablo de algo interior, ¿verdad? Pero dice la Biblia que lo que está dentro refleja aquí, miren. Cuando alguien está amargado no hace falta que abra la boca, tú le tiras la cara y dices, pobrecito, está amargado. Tengo una tristeza dentro. A veces voy por la calle y miro a la gente y digo, uy, ¿qué tiene? ¿Qué no estará sufriendo? Y cuando soy cristiano y la gente mira tu cara, aunque tú estás sufriendo, te va a decir siempre, a mí me gusta verte porque aunque la cosa esté complicada, siempre estás sonriendo. Siempre tienes una palabra de aliento. Nunca te desesperas. ¿Sabes cuándo es que tú puedes conseguir esto? En Cristo. Sin Cristo no consigues. En Cristo te tira de los pelos. En Cristo la cosa se complica y te tira de un puente, te tira debajo de un coche. Pero con Cristo y en Cristo la cosa se pone difícil, pero yo sigo confiado porque yo sé quién es mi Redentor y puedo vencer. Así, queridos, que hoy salgamos de aquí conscientes y sepamos que Dios nos ha llamado para dar fruto, pero que significa dar fruto es morir para mí mismo, es que la voluntad de Dios se concluya en mi vida. Y que cuando yo doy esos frutos, yo voy a la presencia de Dios y Dios me bendice materialmente, sentimentalmente y financieramente, porque dice que en la mesa del justo no le faltaría el pan. Pero no voy a ser justo nunca, pastor. En Cristo tú eres justificado. Dice que en su muerte Dios cobró la deuda.
pero en su resurrección nosotros ganamos la justificación por medio de Cristo Jesús. Así que en esta tarde quiero orar por ustedes y quiero que pidamos al Señor que tenga mucha misericordia de nosotros, que construya en nosotros tu voluntad, tanto en nuestro corazón como en nuestra alma, como en nuestra fuerza. Que todo lo que hagamos, hagamos para la gloria de su nombre. Que sepamos que somos llamados a dar fruto, y no dar fruto según mi parecer, sino según su voluntad, según su palabra. Que morir significa separarse, se desgarraron. Y Dios nos ha llamado para que el mundo pierda el control sobre nuestra vida, según lo que hemos leído en Romanos capítulo 6. Padre poderoso, te pedimos misericordia, Señor, porque estamos hablando de algo que sin la misericordia de Cristo nos es imposible, Señor. Pero nosotros queremos, Señor, pedir hoy que tu Espíritu Santo hable profundamente a nuestra vida. De manera, Señor, que nosotros estemos conscientes, Padre, que las consecuencias de nuestra desobediencia delante de ti, Señor, son graves y peligrosas. Porque dice, Señor, que amarme a mí mismo es perder la comunión contigo y la vida eterna a tu lado. Pero que, Señor, negarme a mí mismo, aleluya, Señor, es ganar la vida eterna contigo. Así, Señor, que ayúdanos cada día a negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a amar, Señor, de tal manera que el dolor no sea algo tan grave, Señor, tan profundo, sino que nos alegremos en este dolor, Señor. Así como la madre se alegra del dolor por traer un hijo sano, con vida a este mundo, Señor, tu iglesia pueda tener, Señor, el placer del dolor de que nazca un fruto digno de arrepentimiento en nuestra vida. Oh, exaltado sea tu nombre, Señor. Bendito eres tú, Señor. Exaltado sea tu nombre para siempre. No podemos sin ti, Cristo, lo sabemos, lo reconocemos y nos rendimos a ti, Señor. Toma nuestra mano, Señor. Toma todo nuestro ser. Toma nuestra mente, toma nuestra alma, toma nuestro corazón, toma nuestra fuerza, toma el control, Señor, completamente de nuestra vida. Sea, Señor, el guía perpetuo hasta la eternidad, Señor, por los siglos de los siglos. Y nos dé el privilegio de un día poder alcanzar el cielo, Señor. Alcanzar estar en tu presencia y unánimes y a una sola voz poder adorar y exaltar tu nombre, Señor. Danos madurez para entender, Señor, la grandeza de esta palabra y la grandeza de la responsabilidad, Señor, de nuestra responsabilidad como hombres conocedores de tu palabra, en esforzarnos día a día por agradar y por exaltar a su santo y poderoso nombre, Señor. Se lo pedimos a Dios en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Glorifícate en tu iglesia, oh Dios, te pedimos, hoy y siempre. Amén. Amén.